Ola, en primeiro lugar, teño que indicarvos unha cuestión. Sinto, pero xa hai un erro na convocatoria da lectura do libro de hoxe. Amancio outro día, díxome, dame o título do libro, e eu dixen, La Ilíada de Barico, e non é La Ilíada, é Homero, La Ilíada. Por que veño hoxe a ler algo que ten que ver coa Ilíada? Pois por un motivo moi sinxelo. Mirade, o meu achegamento á Ilíada, a Homero, ven de moi atrás, da miña época de estudante. En fin, non vamos falar ahora deso. O que sí me gustaría era falarvos do motivo que me trae hoxe a ler un capítulo deste libro. Veredes, o pasado día 30 celebrou o Día da Paz, e aínda que eu non son algo reticente a celebrar días con motivo da paz ou de calquer outro tema, porque creo que todos os días debemos estar tras atopar esa meta, síntome tamén a obriga de colaborar na celebración deste día, na conmemoración desta efeméride. De forma que, veredes, eu como sempre busco nos xornais, ando buscando sempre cousas que teñan que ver con Grecia e os seus personaxes, e con Homero, etcétera, etcétera. No ano 2004, no suplemento do País, o suplemento Babelia, atopei un artigo que se titulaba Outra belleza, e falaba da Ilíada, e ao final desa introducción decía: el siguiente es el prólogo de la reescritura de la epopeya griega a cargo del autor de Seda, dice, por Alessandro Barico, que é o autor de Seda, efectivamente. Entonces, xa daquela, fotocopiara aquel artigo para entregarlo aos meus alumnos, e de sempre veño facendo. Entonces, veredes, vou ler unhas notas que el escribe no prólogo, e despois este capítulo que entenderedes ao final por que ten que ver coa paz, coa celebración do Día da Paz. El di no prólogo, dice, unas pocas líneas para explicar el origen de este texto. Hace un tiempo pensé que sería hermoso leer en público durante horas toda la Ilíada. Cuando encontré a quienes estaban dispuestos a producir dicha empresa, enseguida comprendí claramente que en realidad, tal y como estaba, el texto era ilegible. Se requeriría unas 40 horas y un público en verdad muy paciente. Entonces, practiqué una serie de cortes para reconducir la lectura a una duración compatible con la paciencia del público moderno. No corté casi nunca escenas completas, sino que me limité a eliminar las repeticiones, que en la Ilíada son numerosas, y a aligerar un poco el texto. Esta es la regla, pero dice, más concretamente, corté todas las apariciones de los dioses. Como se sabe, los dioses intervienen bastante a menudo en la Ilíada para encarrilar los acontecimientos y sancionar el resultado de la guerra. Son tal vez las partes más ajenas a la sensibilidad moderna y a menudo rompen la narración, desaprovechando una velocidad que en caso contrario sería excepcional. De todas maneras, no las habría quitado si hubiera estado convencido de que eran necesarias. Así que, dice él al final, como decía Lukács, la novela es la epopeya de un mundo abandonado por los dioses. La segunda intervención que realicé fue respecto al estilo, o sea, lo adaptó, lo modernizó un poco, dice. La tercera intervención es más evidente, aunque al final no sea tan importante como parece. He pasado la narración a primera persona. Elegí una serie de personajes de la Ilíada y les hice relatar la historia, sustituyendo con ellos al narrador externo, homérico. Y al final dice que la lectura se hizo en público en Roma y Turín en otoño de 2004, y habla de que a estas lecturas se asistieron pagando más de 10.000 personas y que la radio italiana transmitió en directo el espectáculo de Roma, lo que supuso una gran satisfacción para múltiples automovilistas y sedentarios de todo tipo. Parece ser que la cosa funcionó muy bien, pero o que pretendo ahora é lervos o último capítulo que no artigo do País, da Babelia do País, decía que era o prólogo, pero en realidad é o último capítulo. Y entonces dice, otra belleza, apostilla sobre la guerra. No son estos unos años cualesquiera para leer la Ilíada, o para reescribirla, como he tenido ocasión de hacer. Son años de guerra, y por mucho que guerra siga apareciendo en un término erróneo para definir lo que está sucediendo en el mundo, un término socorrido, diría yo, lo cierto es que son años en que algo así como una orgullosa barbarie, relacionada con la experiencia de la guerra durante milenios, ha vuelto a convertirse en una experiencia cotidiana. Batallas, asesinatos, crímenes, torturas, decapitaciones, traiciones, heroísmos, armas, planes estratégicos, voluntarios, ultimata, proclamas. Desde alguna profunda sima que creíamos haber sellado, ha vuelto a aflorar todo el atroz y luminoso instrumental que desde tiempos inmemoriales ha sido bagaje de una humanidad combatiente. En un contexto de este tipo, vertiginosamente espinoso y escandaloso, incluso los detalles asumen un significado particular. Leer en público la Ilíada es un detalle, pero no es un detalle cualquiera. Para ser franco, tengo que decir que la Ilíada es una historia de guerra,
Lo es sin prudencia ni medias tintas, y que fue compuesta para cantar a una humanidad combatiente y para hacerlo de un modo memorable que durara eternamente y para llegar hasta el último hijo de los hijos, cantando sin término la solemne belleza y la irremediable emoción que antaño fuera la guerra y que siempre será. En el colegio tal vez lo explican de otra manera, pero la esencia es esa: la Ilíada es un monumento a la guerra. De modo que la pregunta surge de una manera natural: ¿qué sentido tiene, en un momento como este, dedicar tanto espacio y atención y tiempo a un monumento a la guerra? ¿Cómo es posible que con tantas historias como hay, uno se sienta atraído precisamente por esa? Casi como si fuera una luz que sugiere una huida de las tinieblas de estos días. Creo que solo se podría dar una respuesta verdadera si fuésemos capaces de comprender hasta el fondo nuestra relación con todas las historias de guerra, y no con esta en particular. Comprender nuestro instinto de no dejar de relatarlas nunca. Pero es una cuestión muy compleja, que es obvio que no puede ser resuelta aquí ni por mí. Lo que puedo hacer es, centrándome en la Ilíada, apuntar dos cosas que he acabado pensando tras un año de trabajo en contacto directo con este texto. Son resumen de todo lo que en aquella historia se me ha parecido con la fuerza y la nitidez que solo poseen las verdaderas enseñanzas. La primera, una de las cosas más sorprendentes de la Ilíada es la fuerza, yo diría que la compasión, con que nos son referidas las razones de los vencidos. Es una historia escrita por los vencedores y a pesar de todo en nuestra memoria permanecen también, cuando no sobre todo, las figuras humanas de los troyanos: Príamo, Héctor, Andrómaca, incluso hasta pequeños personajes como Pándaro o Sarpedón. Esta capacidad sobrenatural de ser voz de la humanidad entera y no solo de sí mismos, la hallé trabajando sobre el texto y descubriendo cómo los griegos en la Ilíada nos habían legado, entre las líneas de un monumento a la guerra, la memoria de un obstinado amor a la paz. A simple vista uno no se da cuenta, cegado por los resplandores de las armas y de los héroes, pero en la penumbra de la reflexión surge una Ilíada que uno no se esperaba. Me explico: el lado femenino de la Ilíada. Son muy a menudo las mujeres las que proclaman sin mediaciones el deseo de paz. Relegadas a los márgenes del combate, encarnan la hipótesis obstinada y casi clandestina de una civilización alternativa, libre del deber de la guerra. Están convencidas de que se podría vivir de una manera distinta, y lo dicen. De la manera más clara lo dicen en el libro 6, pequeña obra maestra de geometría sentimental. En un tiempo suspendido, vacío, robado a la batalla, Héctor entra en la ciudad y se encuentra con 3 mujeres. Y es como un viaje a la otra cara del mundo. Bien mirado, las 3 pronuncian una misma súplica: paz, pero cada una de ellas con una tonalidad sentimental propia. La madre lo invita a rezar. Helena lo invita a su lado para reposar y tal vez también para algo más. Andrómaca, por último, le pide que sea padre y marido antes que héroe y combatiente. Sobre todo en este último diálogo, la síntesis es de una claridad casi ilustrativa. 2 mundos posibles están el uno frente al otro y cada uno tiene sus razones. Más correosas, ciegas, las de Héctor; modernas, mucho más humanas, las de Andrómaca. ¿No es admirable que una civilización machista y guerrera como la de los griegos escogiera legarnos para siempre la voz de las mujeres y su deseo de paz? El lado femenino de la Ilíada se aprehende de sus voces, pero una vez aprehendido, luego se encuentra de nuevo por todas partes, difuminado, imperceptible, pero increíblemente tenaz. Yo lo encuentro fortísimo en los innumerables momentos de la Ilíada en los que los héroes, en lugar de luchar, hablan. Son asambleas que nunca se terminan, debates infinitos, y uno deja de verlos solo cuando empieza a comprender en el fondo de qué se trata. Son su manera de posponer lo más posible la batalla. Son Sherezade, salvándose mediante el relato. La palabra es el arma con que congelan la guerra. Incluso cuando están discutiendo cómo hay que hacer la guerra, mientras tanto no la están haciendo, y esta es también una manera de salvarse. Todos ellos son condenados a muerte y están haciendo que su último cigarrillo dure una eternidad, y se lo fuman con las palabras. Luego, cuando de verdad entran en combate, se transforman en héroes ciegos, olvidados de cualquier escapatoria, fanáticamente entregados a su deber. Pero antes ha sido un tiempo largo, femenino, de lentitudes sabias y miradas hacia atrás, de niñez. Del modo más elevado y deslumbrante, esta especie de reticencia del héroe se condensa, como debe ser, en Aquiles. Él es quien tarda más tiempo en la Ilíada en entrar en combate. Él es quien, como una mujer, asiste desde lejos a la guerra, tocando una cítara y permaneciendo junto a los que ama. Precisamente él, la encarnación más feroz y fanática de la guerra, literalmente sobrehumana. La geometría de la Ilíada es, en este sentido, de una precisión vertiginosa. Donde más fuerte es el triunfo de la cultura guerrera, más tenaz y prolongada es la inclinación femenina a la paz. Al final, es en Aquiles donde lo inconfesable de todos los héroes emerge hasta la superficie, con la claridad sin mediaciones de un hablar explícito y definitivo. Lo que dice delante de la embajada enviada por Agamenón en el libro 9 es tal vez el más violento e indiscutible grito de paz que nuestros padres nos han legado. Para mí nadie hay que equivalga
Nada hay que equivalga a la vida, ni cuanto dicen que poseía antes Ilión, la bien habitada ciudadela, en tiempos de paz, antes de llegar los hijos de los aqueos, ni cuanto encierra en su interior el pétreo umbral del arquero Febo Apolo en la rocosa Pito. Se pueden ganar con pillaje bueyes y cebado ganado, se pueden adquirir trípodes y vallas cabezas de caballos, mas la vida humana ni está sujeta a pillaje para que vuelva, ni se puede recuperar cuando traspase el cerco de los dientes. Son palabras de Andrómaca, pero en la Ilíada las pronuncia Aquiles, que es el sumo sacerdote de la religión de la guerra, y es por eso por lo que resuenan con una autoridad sin par. En esa voz, que sepultada bajo un monumento a la guerra, dice adiós a la guerra, prefiriendo la vida. La Ilíada deja entrever una civilización de la que los griegos no fueron capaces y que a pesar de todo habían intuido y conocían y hasta custodiaban en un rincón secreto y protegido de su sentido. Llevar a cabo esa intuición es tal vez lo que la Ilíada nos propone como herencia, como tarea, como deber. ¿Cómo llevar a cabo esa tarea? ¿Qué tenemos que hacer para inducir al mundo a seguir su propia inclinación hacia la paz? También sobre esto, me parece, la Ilíada tiene algo que enseñarnos. Y lo hace desde su rasgo más evidente y escandaloso, su rasgo guerrero y masculino. Es indudable que esa historia presenta la guerra como una salida casi natural de la convivencia civil, pero no se limita a ello, hace algo bastante más importante y, si se quiere, intolerable. Canta la belleza de la guerra, y lo hace con una fuerza y una pasión memorables. No hay casi ningún héroe cuyo esplendor moral y físico en el momento del combate no se recuerde. No hay casi ninguna muerte que no sea un altar ricamente decorado y adornado de poesía. La fascinación por las armas es constante y la admiración por la belleza estética de los movimientos de los ejércitos es continua. Bellísimos son los animales en la guerra y solemne es la naturaleza cuando está llamada a servir como marco para la masacre. Hasta los golpes y las heridas son cantados como obras soberbias de un artesanado paradójico, atroz, pero sabio. Se diría que todo, desde los hombres hasta la tierra, alcanza durante la experiencia de la guerra el momento de su más alta realización, estética y moral. Casi la culminación gloriosa de una parábola que solo en el momento de la atrocidad de la lucha mortal encuentra su propio cenit. En este homenaje a la belleza de la guerra, la Ilíada nos obliga a recordar algo molesto, pero inexorablemente verdadero. Durante milenios la guerra ha sido, para los hombres, la circunstancia en la que la intensidad, la belleza de la vida se desencadenaba en toda su potencia y verdad. Era casi la única posibilidad para cambiar el propio destino, para encontrar la verdad de uno mismo, para elevarse a una alta concienciación ética. Frente a las anémicas emociones de la vida y a la mediocre estatura moral de la cotidianidad, la guerra ponía en marcha el mundo y empujaba a los individuos más allá de los límites acostumbrados, hasta un lugar del alma que debía de parecerles a ellos, por fin, el punto de llegada de toda búsqueda y todo deseo. No estoy hablando de tiempos lejanos y bárbaros. No hace muchos años, intelectuales refinados como Wittgenstein y Gada buscaron con obstinación la primera línea, el frente, en una guerra inhumana, con la convicción de que solo allí se encontrarían a sí mismos. Está claro que no eran individuos débiles o carentes de medios y cultura, y no obstante, como testifican sus diarios, vivían todavía en la convicción de que aquella experiencia límite, la praxis atroz de la lucha mortal, podría ofrecerles lo que la vida cotidiana no era capaz de ofrecerles. En esta convicción suya se reverbera el perfil de una civilización nunca muerta, en la que la guerra permanecía como un eje candente de la experiencia humana, como motor de toda clase de acontecer. Todavía hoy, en un tiempo en el que para la mayoría de los humanos la hipótesis de entrar en combate es poco más que una hipótesis absurda, se continúa alimentando con guerras libradas por poderes, mediante cuerpos de soldados profesionales, el viejo brasero del espíritu guerrero, revelando una sustancial incapacidad para hallar un sentido a la vida que pueda prescindir de ese momento de la verdad. El indisimulado orgullo masculino, del que tanto en Occidente como en el mundo islámico se han visto acompañadas las últimas exhibiciones bélicas, permite reconocer un instante que el shock producido por las guerras del siglo XX no ha apaciguado evidentemente. La Ilíada relataba este sistema de pensamiento y esta manera de sentir, conjuntándolos en un signo sintético y perfecto, la belleza. La belleza de la guerra, de cada uno de sus signos particulares, nos enuncia su centralidad en la experiencia humana. Transmite la idea de que no hay ninguna otra cosa en la experiencia humana para existir verdaderamente. Lo que tal vez sugiere la Ilíada es que ningún pacifismo hoy en día debe olvidar o negar esa belleza, como si nunca hubiera existido. Decir y enseñar que la guerra es un infierno y nada más es una mentira nociva. Por muy atroz que pueda sonar, es necesario acordarse de que la guerra es un infierno, pero bello. Desde siempre los hombres se lanzan a ella como falenas atraídas por la luz mortal del fuego. No hay miedo u horror que hayan conseguido mantenerlos alejados de las llamas, porque en ellas siempre han encontrado la única redención posible ante la penumbra de la vida. Por ello, la tarea de un pacifismo verdadero tendrá que ser hoy no tanto demonizar hasta el exceso la guerra, sino comprender que solo cuando seamos capaces de otra belleza podremos prescindir de la que la guerra desde siempre nos ofrece. Construir otra belleza es tal vez el único camino hacia una auténtica paz. Demostrar que somos capaces de iluminar la penumbra de la existencia sin recurrir al fuego de la guerra. Dar un sentido fuerte a las cosas, sin tener que llevarlas hasta la luz cegadora de la muerte.
poder cambiar el destino de uno mismo sin tener que apoderarse del de otro, lograr que circulen el dinero y la riqueza sin tener que recurrir a la violencia, encontrar una dimensión ética incluso muy elevada sin tener que ir a buscarla en los confines de la muerte, encontrarse a uno mismo en la intensidad de lugares y momentos que no sean una trinchera, conocer la emoción, incluso la más vertiginosa, sin tener que recurrir al doping de la guerra o a la metadona de las pequeñas violencias cotidianas. En fin, otra belleza, si es que comprendéis lo que quiero decir. Hoy la paz es poco más que una conveniencia política, no es en modo alguno un sistema de pensamiento y una manera de sentir verdaderamente difundidos. Se considera la guerra un mal que hay que evitar, es cierto, pero se está muy lejos de considerarla un mal absoluto. A la primera ocasión, revestida de hermosos ideales, entrar en guerra se convierte rápidamente en una opción factible. A veces, incluso suele elegirse con cierto orgullo. Siguen estrellándose las falenas con la luz del fuego. Una real, profética y valiente ambición por la paz, yo la veo únicamente en el trabajo paciente y escondido de millones de artesanos que cada día trabajan para suscitar otra belleza y la claridad de luces límpidas que no matan. Es una empresa utópica que presupone una vertiginosa confianza en el hombre, pero me pregunto si alguna vez nos hemos adentrado tanto como hoy en día por un sendero parecido, y por eso creo que nadie a estas alturas logrará ya detener ese camino o invertir el sentido. Lograremos antes o después sacar a Aquiles de aquella mortífera guerra, y no será ni el miedo ni el horror lo que lo lleve de regreso a casa. Será cierta belleza, una belleza distinta, más cegadora que la suya e infinitamente más apacible. Bien, os invito a seguir e, insisto, entenderedes agora porque eu falaba de vida como un monumento tamén á paz, de acordo? Moitas gracias.